vamos a iniciar este tiempo donde es un tiempo de adorar, de exaltar, de glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios que ha creado su vida, mi vida y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. A ese es el Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos, al que hemos venido a adorar. Por eso yo lo invito a que abra su palabra, abra su Biblia en el libro de Efesios, y vamos a estar leyendo en el libro de Efesios el capítulo número 2. Voy a estar leyendo los primeros 10 versículos y ustedes van a estar muy atentos a lo que Dios trae a través de cada una de sus palabras. Salmos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Amén. Dice su palabra que aun cuando andábamos en tantas situaciones difíciles, en pecados, Él nos ha llamado con su gran amor. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ese amor nos lo demostró cuando mandó a su Hijo, para que usted y yo hoy estemos aquí y podamos venir ante Él a adorarle. Y vamos a adorarle, hermano, en esta preciosa mañana, a decirle, Señor, aquí estoy, y he venido a adorarte, a glorificarte y a exaltarte. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque eres tú quien eres rico en misericordia y extiendes esa misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Por eso te alabamos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Y a ti te alabamos con estos cánticos, Señor, solo para darte a ti toda gloria y toda honra, Señor. Gracias, amado Rey. De gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes son.
nuestras manos, adorándote, Señor, digna eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, grande eres tú, grande es tu milagroso. No hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande es tu milagroso. No hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú, grande es tu milagroso. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Y digna eres de gloria y alabanza. Señor, levantamos nuestras manos, Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. adorándote, Señor. Eres de Tú gloria, eres digno de toda gloria, soberano. Hemos alabanza. venido a darte a ti toda gloria. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros. No hay otro como tú, no hay otro como tú, y no hay otro como tú, y no hay otro como tú. Señor, no hay otro Dios como tú, a quien podamos adorar y exaltar, Señor, porque solo tú eres ese Dios grande y maravilloso, el Dios que es digno de recibir toda gloria. Y hoy nos presentamos delante de ti, Señor, porque anhelamos que tú renueves nuestras fuerzas, que tú renueves nuestro ánimo, Dios, que podamos levantarnos y creer que hoy estamos aquí es solo por tu misericordia, Dios. Gracias, Dios. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder en el vivir junto a ti. Y el Señor, con mis manos estoy aquí. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir
recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Mis manos levantadas hacia el cielo, Señor, nos presentamos. me presento ante ti, por mi ser, Queremos recibir de ti esa fuerza, Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas, porque me amas, me amas, porque me amas, me amas. Señor, gracias. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, por tu presencia en nuestras vidas. Porque hoy cantamos a un Dios que es el Dios todopoderoso, Señor. Un Dios que es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, como lo dice tu palabra, Señor, en Hebreos. Gracias porque tú estás en este lugar, Dios. Hoy declaramos, Señor, que toda enfermedad es sana en el nombre de Jesús, Dios. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Dígale con alegría, Señor. Con alegría del corazón
como el que bajo la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, y los ojos de los ciegos se abrirán y verán, los oídos de los sordos oirán, el rojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá alrededor de Jehová, al poderoso de Israel. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá alrededor de Jehová, al poderoso de celebrando su poder con alegría del corazón, como el que bajo la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, y los ojos de los ciegos se abrirán y verán, los oídos de los sordos oirán, el rojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá alrededor de Israel, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, Señor. Su voz se oirá alrededor de Israel, al poderoso de Israel. Ese es al Dios que usted y yo adoramos, al poderoso, a un Dios grande que hoy hemos venido a glorificar. Hermanos, continuemos con este precioso servicio. Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones. Cordial saludo para todos. Y hoy continuamos con el tema del Sermón del Monte. Para hoy tenemos el subtema mostrando evidencias en nuestra relación o trato con los demás, especialmente con los enemigos, con quienes tenemos diferencias. Vamos a basar la palabra en Mateo capítulo 7, del verso 7 al 12, que dice en el nombre de Cristo Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El Señor Jesucristo viene dando un sermón, una nueva doctrina en Mateo 5, 6 y 7. Y lo que quiere el Señor Jesucristo llevarnos es a que no detengamos nuestro crecimiento. Al pueblo de Israel constantemente le decía: a ustedes se les ha enseñado, se les ha dicho esto, mas yo de ahora en adelante digo que deben avanzar y deben crecer. Este capítulo, esta porción, dice lo que
supuestamente un buen padre de familia hace con sus hijos. Darle el sustento, darle comida, darle el vestido, darle el bienestar. Que si ellos necesitan y piden algo, pues un buen padre de familia suministra no solamente eso, sino que lo hace con amor. Pero lo interesante aquí es que el Señor Jesucristo dice, si ustedes siendo malos padres, entonces uno se pregunta, ¿cómo el Señor Jesucristo está calificando a los padres y a las personas? Si dice que si su hijo le pide algo y él le da, y él es responsable, y él atiende al llamado, al clamor de su hijo, dice, ustedes siendo malos. Y es que el Señor Jesucristo enseñó que en las leyes del reino de Dios, las cosas no se miden como nosotros las medimos. Nosotros tendemos a decirle a lo bueno, le decimos malo, y a lo malo le decimos bueno. Entonces, aparentemente aquí el Señor Jesucristo está diciendo, si ustedes le suplen las cosas, no tienen ninguna clase de mérito, porque un padre debe hacerlo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas y lo que necesiten a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. El Señor Jesucristo elogió a muy pocas personas, porque Él siempre decía a determinadas personas, no he hallado tanta fe, por la palabra que has dicho, recibe el milagro. No he encontrado una fe tan grande como en Israel. Entonces el Señor Jesucristo viene dando una nueva manera de ver el reino de Dios y el Evangelio, es decir, en seguir en un proceso de avanzar para ser mejores. Vamos a enfocarlo un poco al ámbito familiar. Si nosotros hacemos mercado, si nosotros como padres de familia pagamos el arriendo, las cuotas, si nosotros cumplimos como buenos ciudadanos las obligaciones, el Señor Jesucristo está diciendo, ¿qué aplauso quiere que les dé? Eso es lo que hay que hacer. Si usted es un ciudadano que cumple con los impuestos, que usted es un buen hijo, es un buen padre, le es fiel en el matrimonio, el Señor Jesucristo dice, también los demonios creen y tiemblan. Y 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces aquí el Señor Jesucristo está diciendo que debemos no conformarnos con el crecimiento cristiano que traemos, sino que debemos mirar algo muy particular que hace nuestro Padre Celestial. Y más adelante vamos a ver que lo que dice el Señor Jesucristo tiene mucho que ver con aquel siervo que Él le dijo, cuando ustedes hagan lo que se les manda, digan, siervos inútiles somos, porque lo que nos mandaron a hacer, eso hicimos. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que debemos ir más allá, no solamente cumplir las cosas que se nos piden, sino ir más allá. Y la regla de oro que está en el versículo 12 de Mateo 7, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, en este pasaje el Señor Jesucristo dice, cuando ustedes traten a los demás como quieren que los traten, cuando ustedes hagan algo para que también reciban o esperen ese mismo beneficio, cuando ustedes no dejen de hacer daño, dejen de hacer un daño para que ese daño no lo hagan y se le devuelva con ustedes, ustedes están cumpliendo las Escrituras. Pero Cristo quiere que vayamos un poco más de cumplir las Escrituras. Y vamos a ver que la regla de oro, el título que hoy se ha puesto en Mateo 7, 7 al 12, dice la oración y la regla de oro.
porque a veces amarramos la oración a esta regla o condición de tratar a los demás como quieren que nos traten o nos den a nosotros, la oración. Y es que en la oración nosotros pedimos, buscamos y llamamos. Estamos en un modo pasivo de querer recibir siempre aquellas cosas, y a veces nosotros tratamos a los demás de una manera solamente con el pretexto de que esas cosas se nos devuelvan a nosotros. Pero en Mateo 5, del verso 44 al 47, el Señor Jesucristo viene diciendo una doctrina y una manera de ver la vida y las Escrituras y el Evangelio muy diferente. En Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y aquí el Señor empieza ya a decir, no es suficiente con que ustedes amen a sus amigos, deben ir más allá. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y aquí ya empieza a complicarse la cosa, porque normalmente nosotros le damos buenos cumplidos a aquellas personas que son dadivosas con nosotros. Nosotros amamos a la familia, amamos a aquellos que nos convienen, pero Cristo ya empieza a decir, no es suficiente. Deben amar a vuestros enemigos. Deben bendecir a los que os maldicen. Deben hacer bien a los que os aborrecen. Y orad por lo que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces aquí las Escrituras nos dicen que si nosotros llevamos un crecimiento espiritual, no debemos satisfacernos solamente con los avances que hemos logrado. Debemos avanzar y espiritualmente correr las estacas. Debemos avanzar aún más en nuestro carácter, en nuestros frutos y en el trato con los demás. Algo que a mí me ha hecho pensar muchas cosas es que Dios dice, oren por los que os ultrajan y os persiguen. Normalmente oramos por aquellos que son perseguidos, especialmente en la iglesia, en sitios y países donde el evangelio es supremamente duro y riesgoso. Pero Dios dice, no oren solamente por aquellos que los persiguen, sino oren por aquellos que persiguen, para que Dios tenga misericordia y también sean salvos. Entonces el Señor Jesucristo dice, si ustedes solamente aman a los que les convienen, devuelven los favores a aquellos que los bendicen a ustedes y le hacen el bien solamente a los que los aman, no serán hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que tiene una manera diferente de tratar a todos, que hace salir el sol no solamente sobre los buenos, sino también sobre los malos, y la lluvia la hace descender sobre justos e injustos. Ahora el verso 46 y 47 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo, sean amplios de corazón, sean amplios de mente, sean personas que avancen aún más. Entonces, si nosotros cuando hacemos las cosas esperamos que nos aplaudan, si pagamos, si saludamos, si traemos las cosas al hogar, si somos buenos esposos o esposas, si somos buenos amigos con aquellos que nos bendicen o son especiales con nosotros, el Señor Jesucristo dice, ¿qué recompensa van a tener? ¿Qué mérito hay en esto? Deben amar a aquellos que les hacen daño. Deben bendecir a los que los maldicen. Deben ayudar a aquellos que siempre están haciéndole la guerra a ustedes. Y aquí el problema es que cómo estamos tratando no a la familia, no a los amigos, porque Cristo abre la brecha
y abre la visión a decir cómo estamos tratando a los enemigos, cómo estamos llevando las relaciones con aquellos que tenemos diferencias, que se nos oponen. Entonces el Señor dice, amad a vuestros enemigos. El capítulo que está paralelo a esta regla de oro, la oración y la regla de oro, es Lucas 6, 27, 36. Y el título ya no es la oración y la regla de oro, sino el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Note la diferencia, que mientras Mateo estaba en pasivo, en pedir, en buscar, en recibir, es decir, de una manera egoísta, solamente retener, haciendo la regla de oro, es decir, tratando a los demás, favoreciendo a los demás, tratando con cordialidad, simplemente con la intención de que todos esos bienes y favores se devuelvan. Lucas dice el amor hacia los enemigos y la regla de oro, es decir, depende de nosotros cómo usted aplique la regla de oro, porque aquí ya Lucas dice, aplique la regla de oro es hacia el dar, hacia el soltar. Mire el versículo 27 cómo arranca, en el nombre de Jesús. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Verso 30. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es suyo, no pidas que te lo devuelva. El verso 31 está la regla de oro. Después, no de pedir, no de usar la oración, no de retener, no es de buscar, no es de clamar, sino de dar, de soltar, de bendecir a otros, y especialmente a aquellos con quienes tenemos problemas, nos calumnian, nos maldicen, nos aborrecen, nuestros enemigos, los que nos roban. Cristo dice, suelten, denles, y el que te quite algo, bendícelo, ámalo, ora por la salvación de él, ayúdalo. El verso 31 está la regla de oro, pero en otro trasfondo dice, y como queréis que hagan con los hombres, con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La pregunta es aquí, ¿cómo estamos tratando a los enemigos? ¿Tienes un enemigo? ¿Tienes personas que se te oponen? Si son de la familia. Cristo dice, empieza a clamar por ellos. Empieza a cambiar la actitud, la comunicación. Empieza a sembrar en ellos. Ámalos. Si son aquellos que solamente piden y piden, tales, no retengas, porque todas esas cosas se te devolverán. Pero ya no va parte de ellos, sino de parte de Dios. El verso 32 dice, y aquí está el trasfondo del tema, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito, qué recompensa tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué recompensa? ¿Qué quieren que Dios les haga? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué recompensa esperan? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Aquí está la clave, no esperando de ello nada, no esperando ninguna recompensa. Y será vuestro galardón ¿qué? Grande. Y entonces sí seréis llamados hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Apliquemos por un momento esto que dice el Señor Jesucristo.
Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, si usted le da educación a sus hijos, maravilloso, aplausos, un like, una manita arriba. Pero recuerda que también hay impíos y pecadores que no conocen a Dios y lo hacen mejor. Si ya no somos infieles al esposo o a la esposa, maravilloso. Dios les bendiga por eso, dice el Señor. Pero no esperen recompensa porque hay impíos y hay gente que no conoce a Dios que son mejores con sus esposas, con sus maridos, con sus hijos. Que usted paga todo lo que presta, que usted es cumplido, que usted es respetuoso, que usted es cordial, que usted es una persona de buenos sentimientos. Maravilloso. Te felicito, hermano y hermana. No te quedes solamente ahí, porque el Señor Jesucristo dice, ¿qué mérito van a tener si hay pecadores, hay publicanos, hay gentiles, hay gente que no conoce a Dios, que lo hace mejor? Y es que nosotros encontramos personas en la vida que aunque no conocen a Dios, la Biblia dice que son ley para ellos mismos. Tienen unas costumbres, tienen unos hábitos buenos, tienen además unos valores de familia que son mejores que un cristiano. Son mejores que los hijos de Dios. Entonces el Señor dice, avancen, sigan creciendo. Porque eso también lo hacen los impíos. También los demonios creen y tiemblan. Estamos en modo pasivo, solamente haciendo las cosas para que nos traten bien, para que Dios nos recompense, para que los demás sean buenos con nosotros. O estamos en modo activo, el de amar a los demás y usar la regla de oro para cobijar a los demás en amor, en respeto, aún aquellos que son difíciles en el trato con nosotros, aún aquellos que nos estorban y aquellos que siempre están haciéndonos daño. Es importante mirar cómo estamos aplicando la regla de oro. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a correr las estacas espirituales, porque a veces nosotros los cristianos creemos que porque estamos en el Evangelio, que porque ya Dios nos limpió y ya no somos maldicientes, ya no somos personas ladronas, ya no somos personas que hablan mal de los demás, pues gloria a Dios por eso. Ya no somos borrachos, ya no somos graves si no hemos superado todas esas cosas. Preguntémonos si todavía tenemos todas esas costumbres que teníamos en el mundo. Pero si ya estamos avanzando y hemos corregido, no esperemos que los demás nos den un aplauso. No esperemos que Cristo nos recompense, porque Dios dice, deben ir más allá. Ahora hay un paralelo entre Lucas 11, del 9 al 13, y Mateo 7, del 7 al 12. En estas dos porciones está exactamente lo mismo, pues si vosotros, padres de familia, son responsables y sus hijos les piden algo, si les piden pan, ustedes no les van a dar una serpiente, y si les piden un pescado, no les van a dar un escorpión. Todo es exactamente igual, excepto por lo siguiente. En Lucas 11, 9, 13 dice algo que no lo dice Mateo 7, del 7 al 12. Dice el versículo 11 en Mateo 7, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hay que pedir, pero no nos quedemos solamente el pedir. Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Notemos que en el versículo 11 Cristo dice, porque si somos malos y aún sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y el énfasis de Mateo es pedir para recibir. Es decir, Cristo, Dios, está dispuesto que le pidamos y Él nos dará buenas cosas a los que le pidan. Hay que pedir. Pero si nuestro centro, nuestra manera de enfocarnos es simplemente pedirle a Dios para que nos dé buenas cosas, estamos en la mitad del camino. Mire lo que dice Lucas 11, del 9 al 13. Dice exactamente acerca de los padres malos que cumplen. Pero el versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Notemos que Mateo dice, dará buenas cosas. Es decir, vamos a recibir solamente lo material, lo económico, lo sentimental, las necesidades que tengamos del día a día, las peticiones. Pero en Lucas 11:9-13 dice, pero vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué estamos pidiendo? Indudablemente debemos pedir sanidad, debemos pedir provisión, debemos pedir protección, debemos pedir bendición en abundancia. Pero hay aquellos que son hijos del Altísimo que piden el Espíritu Santo, que piden las cosas espirituales, que no solamente se quedan con lo material, sino que tienen su mirada también en el reino de los cielos, donde el óxido no corrompe y los ladrones no pueden robar. Dice, pero el que le pida a Dios lo espiritual, el Espíritu Santo, se lo dará también mi Padre. Para cerrar, quiero decirles que solamente con el poder del Espíritu Santo podemos cumplir la regla de oro en fase activa, en amar a aquellos que nos hacen daño, en amar a los que nos fastidian, nos persiguen. Solamente si pedimos la guía del Espíritu Santo, en nuestras fuerzas no podemos amar a los enemigos, en nuestras fuerzas no podemos darle a aquellos que nos roban, en nuestras fuerzas, con nuestros recursos materiales, emocionales y los valores que tenemos, no alcanza aún para dar un trato bueno a aquellos que nos ultrajan, a aquellos que nos limitan, a aquellos que nos hacen la guerra. Por eso el Señor Jesucristo dice, pídanle al Espíritu Santo, pidan el carácter del Padre, pidan esa forma de ser de Dios el Padre, que es el único que hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre malos y buenos. Y ustedes van a ser capaces de tratar a aquellas personas difíciles, aquellos que le hacen la guerra en el trabajo, aquellos que le hacen la guerra en la familia, aquellos que le hacen los vecinos difíciles, las personas que constantemente están haciéndote la guerra y maldiciéndote y calumniándote, solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Evidencia de nuestra madurez espiritual. ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos mostrando cambios, evidencias de esa transformación, de ese carácter del Padre en nosotros, de esa madurez espiritual que estamos alcanzando? Primera de Corintios 12:31 dice el apóstol Pablo, procurad pues los dones mejores. Y el apóstol Pablo está hablando de hablar en lenguas, de ser maestros, de ser profetas, etc. Pero dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y viene un capítulo maravilloso de 1 Corintios 13, un capítulo dedicado al amor. Lo que Dios nos está diciendo a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, es, vayan de lo mejor a lo excelente. Si nosotros éramos malos hijos antes de conocer a Dios, si nosotros éramos padres irresponsables, borrachos, que nos gastábamos todo, si nosotros éramos infieles, ladrones, maldicientes, mentirosos, si nosotros éramos implacables, si nosotros antes de conocer al Señor éramos brujos, si nosotros consultábamos todas esas cosas, Pablo dice, esto éramos antes nosotros. Pero ya Cristo nos ha lavado, Cristo nos ha levantado, Cristo nos perdonó, Cristo nos restauró. Sigamos avanzando. No esperes que te aplaudan. No esperemos que nos den una recompensa. Pablo dice, maravilloso, de lo peor ahora han ido a lo mejor. Pero yo les muestro, lo mismo que el Señor Jesucristo, un camino de más excelencia, un camino de mejor recompensa, un camino mucho más grande, un camino del amor hacia los enemigos.
Todos debemos llevar un proceso. Ir avanzando en nuestra vida espiritual poco o mucho, a pasos agigantados. Hay personas que de la noche a la mañana cambian, se convierten y dejan todos los malos hábitos. Maravilloso. Pero hay personas que a veces vamos solamente paso a paso. Lo importante no aquí no es si avanzamos muy rápido o muy lento. Lo importante es que avancemos, no retrocedamos. Y Cristo nos dice, vayan de lo mejor a lo excelente. Den frutos dignos de arrepentimiento. Den evidencias de que realmente Cristo ha nacido en ustedes. Den pruebas de que realmente espiritualmente no estamos podridos. De que espiritualmente ha ocurrido algo. De que en nuestro interior, en nuestros hábitos, en nuestra forma de ver la vida y especialmente en el trato con los demás y sobre todo con aquellas personas difíciles, enemigos, hemos mejorado. ¿Tienes algún enemigo? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Tienes personas que te hacen la guerra? Debes avanzar. No te bloquees en eso. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid a los que os maldicen. Al que te quite y te robe algo, dale más. Y a todo aquel que te pida, dale. Porque eso es más que la ley y los profetas. Eso es más que el cumplimiento del Evangelio y la palabra. Quienes logran hacer eso, que es muy difícil, y yo digo no poderlo lograr, pero en ese camino estamos. Quienes pueden lograrlo, realmente pueden ser llamados hijos del Dios Altísimo, con el carácter del Padre y con una recompensa que no va a estar aquí, sino va a estar en el reino de los cielos. Vamos a orar. Allí donde estás, quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos por un momento. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es la verdad y tu palabra es espíritu y es vida. Señor, que esta palabra, oh Dios de la gloria, corra nuestras estacas espirituales, quite todo bloqueo mental, quite, Señor, todo daño que nos hayan hecho a nosotros, Señor, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra dignidad, oh Dios de la gloria, y que podamos, Señor, aleluya, poder recibir una visión diferente de lo que es realmente la plenitud del Evangelio. Señor, en esta hora pedimos, Padre Celestial, que trates con todas aquellas cosas que han herido nuestra mente, nuestro corazón. Ponemos delante de ti, Señor, aquellos que persiguen, aquellos que hacen el daño, aquellos que ultrajan, que roban, Señor, aquellos que están persiguiendo a tu iglesia santa, Señor. Bendice, Señor, no solamente a la iglesia, no solamente a tus hijos. Oh Dios de la gloria, provee también a aquellos, Señor, salva a aquellos, Señor, que se levantan en contra del reino de Dios, aleluya, que constantemente están, Señor, mirando cómo hacerle daño, Señor, a mi hermano y a mi hermana, y ayúdanos a nosotros a cumplir esta regla de oro de una manera activa, Señor, no solamente pedir, no solamente, Señor, llamar, no solamente buscar, no solamente pedirle al Padre, Señor, cosas buenas, sino también pedir el Espíritu Santo, la guía, Señor, poderosa de tu unción, la guía de tu carácter, Señor, aleluya, para poder amar sin normas, para poder amar sin reglas, para poder, Señor, ganar a aquellos que nos hacen la guerra, oh Dios de la gloria. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo enviamos, Señor, Dios de la gloria, ese carácter del Padre, de aquel que hace salir la lluvia, que hace caer la lluvia, que hace salir el sol, que trae las bendiciones, que trae el pan sobre justos e injustos, sobre ingratos, oh Dios de la gloria, y también sobre aquellos que reconocen tu soberanía. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que trabajes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, y hoy cortamos, Señor, con ese estilo de vida de ser agresivos, violentos, egoístas, Señor, aleluya, maldicientes, oh Dios, especialmente con aquellos, Padre Santo, que no están de acuerdo con nosotros.
Dios, también te rogamos en esta hora. Presentamos esta semana de actividades, de labores, Señor. Rogamos, Señor, que envíes un espíritu de bendición hacia los hogares. Señor, que envíes, Señor, provisión, que envíes, Padre Celestial, que abra las puertas de los cielos, las compuertas, oh Dios de la gloria, y caiga tu bendición sobre todos. Señor, también sobre todo el que esté enfermo. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, donde había enfermedad y muerte, ahora en el nombre de Jesús, y por el poder de tu Santo Espíritu, ahora hay vida, hay salud, hay bendición, hay restauración. Señor, en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús, te damos gracias. Todo lo que haya quedado pendiente, faltando a esta palabra, ponlo tú, Señor, con tu abundancia, tu bendición y tu misericordia. Hermanos, Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y una semana de muchas, pero muchas y grandes bendiciones.